Termino nomás. Muy buenas noches, estimados amigos del Perú y del mundo. Esta noche estamos presentando la tercera jornada cultural de los miércoles de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. El tema es la religiosidad en Puno. Participan con nosotros distinguidos asociados, así como intelectuales, quienes vamos a disertar en este conversatorio referido a la religiosidad en Puno, básicamente tratando unos tres temas: la religiosidad en los Andes prehispánicos, la transculturización y el sincretismo, y la religiosidad en Puno en el siglo XX y el siglo XXI. Esta jornada cultural de los miércoles es auspiciada por el Ministerio de Cultura. Y para la presentación correspondiente vamos a invitar, dándole el uso de la palabra, a la señora Gloria Herroba de Bravo, vocal de Asuntos Culturales e Investigación. Señora Gloria, muy buenas noches. Doctor Uriel Estrada Peso, presidente de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Señor José Luis Ayala Olazábal. Señores representantes de los órganos de ética, control y evaluación, respetados asociados, colaboradores de la institución y público en general, muy buenas noches.
Continuando con el desarrollo de las actividades de la vocalía de actividades culturales e investigación que me honro en presidir, informo que para la realización de los miércoles culturales se cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es mitigar los efectos económicos originados por la pandemia COVID-19 en las industrias culturales, artes, así como en las expresiones del patrimonio inmaterial y afines contenidos en el Decreto de Urgencia 058-2020. En esta tercera actividad de los miércoles culturales se realizará el conversatorio Religiosidad en Puno, cuya disertación coloquial estará a cargo del poeta y escritor señor José Luis Ayala Olazábal, de Puno, Huancané. Y como moderador, el señor Bruno Medina Enríquez, quienes nos transmitirán su amplio conocimiento y experiencia sobre el tema religiosidad en Puno. Asimismo, agradecemos la participación de los asociados Guillermo Vázquez Cuentas y del señor Gesualdo Portugal Castelo. Considerando religiosidad, es un término sociológico, filosófico y religioso. La dedicación y creencia, se podría decir que la religiosidad se ocupa de los religiosos, son las personas, y como son las personas religiosamente. Puno, una ciudad del departamento del Perú. Se trata de una manifestación de sincretismo religioso que vincula la fe católica y la religiosidad andina. Es así que con fecha 27 de noviembre del año 2014, la festividad de la Virgen de la Candelaria fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO. La razón que llevó a este reconocimiento mundial fue la combinación de rituales religiosas con tradición musical, danza, artesanía, que además de reunir comunidades quechuas y aymaras de Puno, los que heredaron saberes de sus antecesores y los transmiten a los jóvenes, otorgándoles un sentido de continuidad y permanencia. Creo no equivocarme, que nuestra asociación cumple con lo mencionado anteriormente. Mis sinceros agradecimientos a todos los participantes en su calidad de ponentes y oyentes que asistieron a este evento de los miércoles culturales, que en esta oportunidad se trata sobre la religiosidad en Puno. Amerita la oportunidad para invitarles al próximo cuarto miércoles cultural, cuyo tema a tratar será exposición de trajes y danzas típicas de Puno en miniatura, y concluyendo con un desfile espectacular del vestuario típico de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, producto de sus presentaciones en los 58 años de vida institucional. Muchísimas gracias. Gracias también a usted, señora Gloria de Roba de Bravo. Ahora sí vamos a iniciar este conversatorio, este coloquio y esta conversación con la presencia, obvio, de nuestro presidente, el doctor Uriel Estrada Peso. Asimismo, con el invitado especial en esta noche, como es el poeta y escritor huancaneño, puneño, José Luis Ayala Olazábal, con una larga data de intelectual puneño y con un gran número de libros publicados en su haber. Asimismo, con la colaboración y participación de los asociados Guillermo Vázquez Cuentas y Gesualdo Portugal Castelo.
asociados dedicados como una amplia tarea precisamente al tema que esta noche nos ocupa. Muy bien, estimado José Luis, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por tu presencia y queremos pues que nos disertes de algún modo precisamente sobre 3 temas, y el principal tema de esta noche, como hemos dicho, es la religiosidad sin Puno. Sabemos que nuestra historia peruana data de 10.000 años atrás, quién sabe más, y el tema de la religiosidad siempre ha sido un tema que los seres humanos siempre lo han tenido en cuenta. Obviamente, en este caso del conversatorio te indicaría, diríamos, que quisiéramos tratar, diríamos, 3 etapas que a bien venimos a conversar. ¿Cómo ha sido la religiosidad en los Andes prehispánicos, ¿no? Antes que llegara la invasión española? Luego, cómo es que cuando llega la conquista europea se transfigura en una transculturización, una invasión, se convierte en el sincretismo que lo conocemos, y finalmente una tercera etapa en la que estamos ya en el siglo XX, siglo XXI, en el que, como nos manifiesta nuestra directiva, la festividad de la Virgen de la Candelaria, entre tantas fiestas patronales que hay en Puno y en todo el Perú, con los santos, las vírgenes y los diversos íconos que se celebran, la Virgen de la Candelaria ha sido calificada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces, en ese entender, estimado José Luis, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por tu presencia aquí y quisiéramos entrar en el tema. Buenas noches. Buenas noches. Este es un tema muy antiguo y también muy moderno, porque ninguna sociedad es estática y todo está en un movimiento dialéctico continuo. El caso es que el emperador Constantino oficializó la religión cristiana en el Imperio Romano. Antes de este emperador había muchísimas religiones, pero él decidió oficializar la religión cristiana y naturalmente permitió que se establecieran nuevas formas de administración entre política y religión. Poco a poco se ha ido separando política, religión y otras ciencias sociales y otros cargos que los estados, después de formarse, han ido tomando. Resulta de que la madre de Constantino se llamaba Leonor, y era una mujer muy religiosa, era una mujer cristiana, y un día le dijo a su hijo, al emperador, le dijo: he encontrado la cruz de Jesucristo. Y entonces el emperador dijo: no, vamos a consagrar esa cruz y vamos a inaugurar una iglesia. Y entonces inauguraron una iglesia con el nombre de cristianismo, porque quien predicaba una nueva religión era Cristo, y a partir de Jesucristo y a partir de Jesús se llama el cristianismo. Entonces estamos hablando del año 1. Es por esa razón que nosotros contamos del año 1 hasta el siglo XX. El hecho de que se haya oficializado la religión romana permitió la administración absolutamente importante de lo que se ha venido a llamar el subconsciente colectivo. Es decir, que todos los hombres y mujeres se convirtieron en pecadores para la religión. Todos heredamos los males de Adán y Eva. Y hemos nacido, de acuerdo a la religión cristiana, con una tara, que nosotros no hemos cometido ningún pecado, pero nos hace creer que nuestros padres han cometido el pecado y tenemos que nosotros también pagar. Y nos han hecho creer durante muchos años que nuestros pecados lo han crucificado a Jesús y por nuestra culpa está crucificado. Eso se ha ido inventando poco a poco de acuerdo a los concilios. Y también el concilio de Trento inventó el infierno. No había antes el infierno. De manera que la religión cristiana ha servido para poder dominar el subconsciente colectivo. En cambio, si nos trasladamos a América, la historia es distinta. En Caral se han encontrado los signos
de lo que es la Cruz del Sur. Y la Cruz del Sur se ha dado mucho más importancia a través del Tiahuanaco. Si uno sigue los trabajos de Milla, va a poder ver de que desde la Cruz del Sur al Tiahuanaco hay una línea recta. Es por esa razón que se llama la Cruz o la Chacana. Cuando llegó Pizarro al Cusco, al primero que le pidió fue a Polo de Ondegardo, que hiciera una visita por el altiplano peruano. Hizo un gran informe. 3 cosas resaltó. El primer término, Polo de Ondegardo, en 1538, le informó a Pizarro de que había encontrado una isla llena de oro, el templo de oro de las islas del Titicaca, que encontró un sitio donde los indios, dice, descansaban, y ese sitio se llamaba Puño y Pampa. Es el informe de Polo de Ondegardo, y de ahí nace Puno, porque Puno es una población descendiente de los tiahuanacotes. Y luego una cosa maravillosa que dice Polo de Ondegardo, que encontró por todos sitios huacas, que era el sistema de la religiosidad también. Entonces, los españoles entendieron de que había que controlar el subconsciente colectivo. Es un trabajo reciente, especialmente de Jacques Lacan y especialmente de Jung, porque la religión que administra el subconsciente colectivo administra el Estado. El Estado que administra el subconsciente colectivo administra el poder. El poder que administra la memoria colectiva tergiversada no quiere dejar el poder. Entonces estamos frente a 2 historias. La historia que comienza en Roma con la religión cristiana, porque viene de Cristo, y la otra que es el pensamiento andino y que se ha venido a llamar, con justa razón, la religiosidad andina. La religión cristiana tiene su propia dialéctica, que es una dialéctica platónica. Y la religiosidad andina tiene también su propia dialéctica, que es la dialéctica que hoy día viene a ser el resumen de la física cuántica y la dominación de los sentidos para entender que no solamente la realidad es lo que se ve, sino que además de lo que se entiende. Así se explica también en el mundo aymara el mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo. Quiero decir que durante muchos años, además, se estableció una persecución a la religiosidad andina. Habría que leer a Ramos Gavilán, un libro que se llama Historia de Nuestro Señor de Copacabana. Cuenta Ramos Gavilán cómo los españoles obligaron a pasar fiestas en Puno, las fiestas de Candelaria, en Yunguyo, la fiesta de San Francisco, en Huancané, la fiesta de Rosario, en Juliaca, la fiesta de Mercedes, y en Azángaro, la fiesta de la Asunción. Es realmente increíble cómo la religión cristiana ha hecho creer a la gente que María estuvo durmiendo 3 siglos y despertó y se fue al cielo juntamente con su hijo y está sentada a la diestra de nuestro Señor. Ese es el concilio de San Antonio de Beis. Toda la religión se ha hecho a base de concilios. En cambio, en el mundo andino, no. La diferencia es sustantiva. Es una costumbre, es una forma de ser. En el mundo andino no hay pecado. En el mundo andino no existe que uno nace con una responsabilidad que no tiene. Y hay un subconsciente colectivo que maneja la conducta individual y la conducta comunal. En el mundo andino no existe absolutamente la prohibición de la alegría, la prohibición de la comida, la libertad. Por eso es que las fiestas, por ejemplo, de la Candelaria, son libres. Los ciudadanos no bailan a la Virgen de Candelaria, bailan a la Pachamama, bailan a la tierra, porque coincide en la aurora boreal, coincide de que ese mes de febrero vienen las cosechas. Entonces estamos hablando de 2 cosas distintas, pero que hoy día se permite que cada corriente tenga su propia existencia, la religiosidad andina y la religión cristiana. La religión cristiana fue después reforzada por un sistema necesariamente de dominación colectiva, y ahí han llegado las otras iglesias. Han llegado los mormones,
llegan los adventistas, que también controlan el subconsciente colectivo, pero ya en ese sentido manejan el control político. Las nuevas iglesias son políticas mucho más que metafísicas. Yo creo que... Vale, José Luis, esta tu aclaración muy correcta y como haciendo una introducción en la comparación que haces entre la religión europea y la religiosidad andina. Cierto, en ese resumen que haces, de repente hay algunos puntos que habría que agregarle, por decirlo, porque la religiosidad andina o la religión andina entonces, estamos hablando básicamente en la consecuencia que viene de las diversas culturas panandinas, finalmente en el Tahuantinsuyo, que es el sumum de varias culturas cuando llegan los españoles. Obviamente para ese momento ya habían íconos, ya habían símbolos en los cuales, diríamos, el hombre andino era a través del cual reflejaba su comportamiento. No salvo, Guillermo, nos puedas complementar algo al respecto, o si no es José Luis quien nos dice cuáles son esos íconos, esos símbolos que en la cultura andina prehispánica, tahuantinsuyana por decirlo así, sumum de todas las culturas, se creía, se rezaba, se arrodillaba, ¿qué es lo que hacía el hombre andino en ese momento? Bueno, Guillermo, ¿cómo no? Guillermo Vázquez, para ustedes. Bueno, he tomado de la breve exposición de nuestro querido amigo José Luis Ayala algo que creo conveniente remarcar o desarrollar tal vez con un poco más de detalle. Él se ha referido así incidentalmente al culto a la Virgen Candelaria en Puno. Entonces, creo que es necesario o es conveniente hablar un poco de la trayectoria del culto a la Virgen de la Candelaria. Como ya se ha dicho bastante sobre el tema y es necesario conversar un poco más, el culto a la Virgen Candelaria, que es tan grande, sobre todo en Puno y en algunas circunscripciones del sur del Perú y norte de Bolivia, nació pues originalmente en Jerusalén. Ahí había una ley dada por Moisés, una ley mosaica, según la cual después de los 45 días de nacido un varón primogénito, la madre tenía la obligación de llevarla al templo y presentarla a los sacerdotes. La tenía que presentar con una pequeña canastita donde tenían que haber 2 palomas y velas, las velas que conocemos. Entonces, esta obligación se traslucía en el homenaje, el culto a la Virgen, que de esta manera se purificaba. Por eso el anterior y antiguo nombre de la Virgen de la Candelaria es la Virgen de la Purificación. Se purificaba con el fuego, porque se entendía que este elemento natural servía para purificar los pecados. Y en Jerusalén se hacían, lógicamente, procesiones masivas en las cuales la gente, los feligreses, usaban velas, portaban velas a través de las calles, y por eso asumió el nombre de la festividad o la fiesta de la Candelaria. Este culto así originado en Jerusalén pasó a Europa y sobre todo a España, que fue la más receptiva, digamos, de esta tradición. Y en España, si bien en algunas partes se rinde hasta ahora culto a la Virgen, por ejemplo en Alhambra, en Castilla la Vieja, fue en realidad más recibida
con mayor fe y con un culto más intensivo en las Islas Canarias. Actualmente incluso uno de los departamentos, por decir así, o provincias en que se divide las Islas Canarias, lleva el nombre de Virgen de la Candelaria. Las Islas Canarias eran en ese tiempo, ya no ahora, por cierto, con el avance de la tecnología de la navegación, era el paso más o menos obligado de las goletas, los barcos que salían de España con dirección al nuevo continente. Entonces los marinos atracaban de paso en la Candelaria para irse a América. Y como el culto había sido muy aprendido en las Islas Candelarias, los marinos, los que zarpaban hacia América, la tomaron como su patrona. E incluso hay referencias históricas de que la imagen de la Virgen Candelaria aparecía en las proas de los barcos de los navegantes con destino a América. Obviamente, ese culto llegó, se transmitió, como muchas otras costumbres y creencias de España en América, hacia muchos de esos países. Y en América se realizaron certámenes, convenios, como fueron, por ejemplo, las conferencias limenses llamadas así por ser realizadas en Lima, en las que se instruyó a toda la estructura de la clerecía peruana para que fomenten el culto a la Virgen. Y eso ocurrió no solo, por cierto, en el Perú, porque muchas ciudades actuales ciudades, capitales de países en América tienen algún antecedente de haberse llamado a la Virgen. Ahí tenemos Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay, Nuestra Señora de la Paz en Bolivia y así por el estilo. En el Perú también comenzó a difundirse el culto a la Virgen Candelaria y en muchos pueblos del Perú la tienen como su deidad patrona. Es el caso, por ejemplo, de la Virgen de Cocharcas. Y sobre todo en el sur del Perú es donde más, el sur del Perú y digamos norte de la antigua audiencia de Charcas, es donde también la Virgen Candelaria fue asumida como patrona de muchos pueblos. Por ejemplo, la conocida Virgen de Chapi es Virgen de la Candelaria. La Virgen de Copacabana es Virgen de la Candelaria. Y la Virgen no se le llama de Puno, sino simplemente Virgen de la Candelaria. Su culto ha originado, como todos sabemos, una gran festividad que, como ya se ha dicho esta noche, ha sido objeto de reconocimiento mundial desde que quedó inscrita por la UNESCO en el registro del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y este hecho ha provocado pues la eclosión de una fiesta cuyas características fundamentales son la gran fe y el carácter multitudinario de esa festividad, de la cual de repente seguimos hablando un poco más adelante. Cómo no, gracias Guillermo. Quería de algún modo retornar al diálogo con
con José Luis, recordando en todo caso a nuestros gentiles amigos que nos acompañan, que José Luis también practica de algún modo la religiosidad andina, porque es un conocido yatiri, sabemos de su práctica en esos temas. Por eso es que la pregunta vendría, José Luis, ¿cuáles son esos símbolos por los cuales el hombre andino se conducía? Estamos hablando del Apu, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Pachamama. ¿Y cómo es que Pachacama, quién es? Alguien dice que es el Señor de los Milagros, otros dicen que la Virgen María, en todo caso la Virgen de la Candelaria, es la Pachamama. Y finalmente, diríamos, el hombre común y corriente como nosotros, cuando viajamos de un lugar a otro, siempre vemos en las alturas de los cerros una cruz. ¿Por qué será? La pregunta. Y cada vez que llegamos a un sitio, diríamos, adecuado, encontramos un montón de piedras cubiertas unas y otras sobre otras. En esa pregunta también vendría, ¿qué cosas son las apachetas? Muy bien. Este es un trabajo que se ha ido realizando durante estos 20 últimos años. Hay que necesariamente resaltar la contribución de las ciencias sociales, particularmente la antropología, de una manera especial la sociología y los estudios de las ideologías. Todo se debe a una cátedra de la Universidad de la Sorbona que dirigía un científico social marxista y que publicaba unos libros que se llaman Cuadernos de Historia. Fernand Braudel es el padre de la nueva historia del mundo en general, porque él recoge no solamente la versión oral, sino que además nos ha enseñado a que para explicar, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria hay que necesariamente conocer sociología, antropología, historia, lenguas. El científico social de hoy día tiene que ser un hombre culto y tiene que manejar varias lenguas a la vez. Tiene que manejar. Ese es un consejo de Alfredo Torero. Señala de que cuando hizo el trabajo sobre cronología del desarrollo de las lenguas andinas, él no hubiese podido trabajar, dice Torero, si es que no hubiese aprendido las ciencias sociales. De manera que hoy día el desafío para contestar lo que dice Bruno corresponde a las universidades, corresponde a los investigadores. Sin embargo, se puede decir tres elementos muy grandes. En primer término, se ha venido a llamar la decolonización de la idea dominante, que es un término que le corresponde a Aníbal Quijano. Él aterrizaba muy bien sobre la necesidad de descolonizar el conocimiento, de descolonizar las creencias que nos han impuesto desde la cultura oficial, de rebelarse necesariamente contra una dialéctica y una filosofía griega que ya no tiene vigencia. En ese sentido, habría que leer nuevamente a Gamaliel Churata, que es el primer escritor que utiliza el pensamiento andino para hacer un gran libro, como es el caso de Pez de Oro. Y yo estoy realmente sorprendido cómo los nuevos científicos sociales leen hoy día a Gamaliel Churata con una distinta visión del mundo. Para contestar a Bruno, efectivamente, donde vamos nosotros, encontramos la cruz cristiana y además el mundo de las apachetas. Cuando un viajero sube a una apacheta, lleva una piedra, como quien lleva parte de la existencia, parte de la vida. Y cuando llega a la cumbre lo deja. Y a partir de ese momento comienza el descanso. Es una forma ideológica de seguir viviendo, no solamente en relación al mundo real, sino también al mundo imaginario de la cultura andina. Cuando muere un aymara, tiene 3 almas. A la semana se hace una misa y esa se llama la alma nueva. Machat alma se llama. Cuando llega a 2 años se hace la segunda misa. Ese espíritu llega a la casa, regresa a la comunidad. Y luego se hace el despacho a los 5 años, cuando el espíritu, el alma, regresa a vivir en la comunidad andina. Esta es la religiosidad andina que efectivamente se expresa
junto a la cruz de Occidente. Entonces hay que separar la cruz occidental y la cruz andina. La cruz de la dominación y la cruz de la liberación. La cruz del sistema y la cruz del antisistema. Porque todos los científicos sociales que hoy día están trabajando sobre la religiosidad andina son antisistemas. Porque creen de que, y están seguros de que este sistema no da más. Entonces, lo que ha sucedido es que a través de las cátedras, especialmente de Aníbal Quijano, se han ido sumando los científicos sociales y hoy día nos entrega una nueva historia. Estamos entonces asistiendo a la necesidad no solamente de revisar las ideas religiosas, sino también la nueva historia. Necesitamos historiadores que nos digan, que nos respondan a 3 preguntas. ¿Qué hemos sido? ¿Qué somos? ¿Qué debemos ser? Ese es el trabajo de los científicos sociales. Ese es el trabajo de los historiadores. Y ya no queremos más Basadre, que solamente se ocupaba de la parte exterior. Necesitamos, por ejemplo, historiadores como Edmundo Guillén, como el primer historiador que fue Juan José Vega, que fue el primero que entendió que la lucha por la libertad o la liberación de los españoles comenzó con Túpac Amaru, el abuelo de Túpac Amaru II. Y él, Bonet, ha publicado un libro que se llama 150 rebeliones contra el sistema colonial. Y muy bien documentado. Lo que nosotros queremos ahora es que los historiadores, los sociólogos, los antropólogos nos respondan qué hemos sido y nos digan qué queremos ser. De nada sirve una reflexión filosófica, de nada sirve una reflexión, por más científica que sea, si no nos avisoran lo que debemos ser. En ese sentido, el desarrollo de la historia de las ideas se ha truncado desde Mariátegui. Después ha venido recién Alberto Flores Galindo, que ha muerto muy joven. En un principio, Pablo Macera hizo un gran trabajo, un trabajo extraordinario, y él necesariamente, en un libro que se llama Conversaciones con Basadre, señala de que el Perú no tuvo una independencia desde adentro, sino que tuvo una imposición. Si no hubiese sido San Martín, si no hubiese sido Bolívar, el Perú seguía siendo una colonia. Pero no se trata solamente de la parte administrativa y económica, sino de la mentalidad, de la ideología. Entonces, hoy día estamos en un momento en que está en absoluta discusión la ideología de la decolonización y la ideología de la dominación. Muy bien, José Luis, estás recordando precisamente esta teoría que plantea pues, sobre la descolonización de la idea dominante, digamos, ¿cierto? Un punto de vista muy renovador para el estudio actual de las ciencias sociales y precisamente de las costumbres. Quisiéramos invitarlo al profesor Gisguardo Portugal en afán de que sobre este tema también nos pueda complementar algo o de repente una idea adicional. Sí, en primer lugar felicito a los expositores. Y el asunto, el tema, la religiosidad en los Andes prehispánicos, me trae al siguiente recuerdo. ¿Cómo era la religión antes de la llegada de los españoles? Chavín, Paracas, Chimú, Tiahuanaco. Recordemos las churpas de Silistani, justamente lo que acaba de hablar de las apachetas, ¿no es cierto? Las huacas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la religión impuesta por los españoles para desterrar la religión justamente en los Andes prehispánicos, ¿no? Yo recuerdo la extirpación de idolatrías de Arriaga. Realmente hizo pues una ofensa increíble a nuestra cultura. Destruyó todos los vestigios de creencias. Fue, entonces, pero ¿qué sucede? Como también habló Guillermo en las procesiones en la Biblia, en la Candelaria, el campesino, en el fondo, da su creencia, su fe, su adoración a la Pachamama.
cuando inician las procesiones en la colonia, les prohibieron, les llamaban despectivamente a los indios, por favor, tienen que cargar a la Virgen, a la mamacha. Pero encontraron que los cargadores, los indios cargadores, uno de los curas vio, llevaban la coca y llevaban ahí. Entonces prácticamente estaban haciendo su festividad, ¿no?, a la tierra. Entonces las casas, el padre de las casas dijo, ¿saben qué? No se puede desterrar esto y hay que permitirles que hagan eso. Por eso es que hasta ahora se da esas circunstancias. Como dice José Luis Ayala, se necesita pues un estudio bien definido acerca de la religiosidad, ¿cierto? Basadre, Cao Mandoy, Millones, Macera, ¿no? Todos ellos nos han entregado una historia muy bonita. Asimismo, Guillermo dice, y tiene mucha razón cuando dice la Virgen de la Candelaria, no solamente está en Puno, está en Arequipa, la Virgen de Chapi. La Virgen de Chapi es la Virgen de la Candelaria, sino que por acortar decían, claro que la llevaron a Chapi, por acortar, entonces no, es la Virgen de la Candelaria de Chapi, es la Virgen de Chapi. Cocharcas, la Virgen de Cocharcas es la Virgen de la Candelaria. Entonces, este es un tema bellísimo, muy bueno para reflexión y también decir qué estamos creyendo, como bien han dicho, ¿cuándo llega la idea del infierno? ¿Cuándo llega la idea del cielo? Y de eso las sectas se aprovechan y venden a sus fieles, les venden, les están vendiendo el cielo con los diezmos. Les venden, si no pagas, ¿no? ¿Y qué han dicho sobre la pandemia? ¿Qué? Cristo, Dios se ha enojado por ustedes que no creen, ¿no? Entonces, también sacan partido de eso. Este tema es muy bello, muy interesante, y más aún cuando viene esta exposición tan linda de José Luis Ayala y también de la intervención de Guillermito. Gracias Eduardo, tu intervención obviamente ha complementado de algún modo la pregunta que hacíamos, y ahora ya estamos en otra etapa, diríamos, de la conversación. Ya estamos haciendo un recuento de cómo ha sido y cómo sigue siendo de repente el culto de los aborígenes aquí en los Andes. Llegamos a un momento en que llega la cruz, es el tatito, ¿no es cierto? El tatito de los apus, esa es la cruz. Lo adoramos ahora al tatito o al apu, eso es otro tema, pero que combina con lo siguiente. Es decir, ese es el momento en que ha habido una transculturización de la religión cristiana europea hacia la andina, que se ha impuesto, estás recordando de repente esa etapa de la persecución de las ideologías, que has hecho mención, el taquionco, y también es parte de esa tradición. Y sin embargo, de algún modo, eso quisiera conversar con, nos explique José Luis, cómo es que precisamente esa Virgen María, o el culto a la Virgen María, de la cual hace un recuento Guillermo, se convierte en un culto nacional, diríamos panamericano, por llamarlo de algún modo. Igualmente, ¿cómo es posible que en qué momento el Pachacamac, dice, se convierte en el Señor de los Milagros? Y precisamente ese tatito es la cruz que está en el Pocopaca de Huancané, por ejemplo, está ese tatito, y ese es el apu al que se adora. Entonces, y ahí viene algo más, si nos podrías complementar, José Luis, cómo, diríamos, los evangelistas, evangelizadores, llegaron en un momento a combinar esa idea del hombre originario andino con su propia identidad. Hay que recordar que una de las fiestas más grandes
en la colonia era el Corpus Christi, ¿no es cierto? Y también el culto a la Virgen María. Vírgenes Marías hay en todo el Perú, en toda América, y precisamente también los hay en la misma forma en Puno. Quisiera que nos complementes eso. ¿Cómo es que implementaron lo que decía Jesualdo, esa lucha entre el bien y el mal? ¿Cómo la cultivaron? ¿En qué momento? Y como consecuencia de eso, el hombre andino, danzarín, hace que hoy por hoy en Puno haya tal cantidad de danzas respecto a ese tema. Bueno, habría que empezar señalando de que hay una cruz andina, que es la cruz donde fue crucificado el Tunupa. Hernán Amato Olazábal ha hecho un trabajo muy grande sobre el Tunupa y nos ha demostrado de que los españoles confundieron al Tunupa con otro santo que decían ellos vino al Perú, vino a América a predicar el cristianismo. Pero el Tunupa existió como persona. La cruz andina es la cruz que aparece en la Cruz del Sur, que también tiene la misma forma de la cruz occidental. Así como Cristo fue martirizado y fue crucificado, el Tunupa también fue martirizado y fue también crucificado. El caso es que, muerto el Tunupa, lo pusieron en una balsa y el viento lo llevó a la balsa y la balsa chocó en Desaguadero y así se formó el río Desaguadero. Pero el Tunupa ha seguido existiendo en el mundo andino. Con el regreso de la dialéctica andina, el Tunupa ha regresado, pero ya no ha regresado con la mentalidad, digamos, religiosa, sino con una mentalidad ideologizada. Es por esa razón que los aymaras cantan Ucaja Chauro Puriniwa, Ucaja Chauro Jutasquiwa. Es decir, dice, ya viene el gran día, ya está llegando el gran día, porque es el regreso del Tunupa. Los aymaras estamos esperando el regreso del Tunupa y los quechuas están esperando el regreso del Inca. Entonces, son dos ideologías de orden que permiten la liberación del individuo y desconoce naturalmente la realidad que impone la república, el Estado, la nación. Sin embargo, el derecho internacional público hoy día ha permitido el reconocimiento de lo que es hoy día una nación. Por ejemplo, la nación aymara. La nación aymara existe porque hay aymaras en Bolivia, hay aymaras en Chile, hay aymaras en el Perú. Entonces, cuando, por ejemplo, se discute, ¿no?, el origen de la diablada, es una discusión que ha llevado a diferentes formas de expresión, pero la diablada, y como la Virgen de Cantar, y todos los aspectos religiosos pertenecen a la nación aymara. La nación aymara está reconocida desde el punto de vista del derecho internacional público. Entonces, un aymara es libre en Chile, en Bolivia y Argentina, como en el Perú. Hay poblaciones que no tienen Estado. Hay habitantes que no tienen república. Los gitanos no tienen territorio, pero sí tienen un sentimiento de nacionalidad. Entonces, lo que ha sucedido estos años es una cosa realmente reveladora. La cruz del Tunupa se ha reivindicado. La cruz del Tunupa hoy día permite que en un momento dado esté la religión cristiana con Cristo y a este lado la cruz del Tunupa. Y a los dos se hace la chaya, a los dos se hace el saludo y los dos tienen también compromisos, son alferados, en fin. Hemos llegado a un momento en que estamos en un despertar en este siglo muy importante en lo que se refiere a la liberación de la idea dominante desde el punto de vista religioso. Lo que hace toda religión es, naturalmente, dominar el subconsciente colectivo. Y a partir de ese momento es muy fácil dominar. En cambio, John Smith dio un gran discurso y fundó la iglesia, hoy día se llama así, de los adventistas. Dijo, ha envejecido la religión cristiana. Y lo que está surgiendo es el marxismo, es el comunismo. Entonces hay que combatir al comunismo desde el punto de vista también ideal. Y es por eso que Smith fundó una iglesia que se llama los adventistas. Son en realidad 15 iglesias que hay que dominan en el mundo y están totalmente registradas y están al servicio del sistema dominante.
Es decir, que el mundo andino ha escogido un pensamiento liberador y el mundo capitalista ha inventado nuevas religiones para sujetar el subconsciente colectivo. Entonces, no se puede hablar de religiosidad, de religión, sino también de ideología. Es absolutamente inherente a esta explicación. Es por esa razón que cuanto más religión, cuantas más iglesias, la gente más cree y es la gente más pobre que da los diezmos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un trabajador dé pues 60 soles al mes? En cambio, la religión cristiana no le permiten eso, pero cada vez la religión cristiana tiene menos poder. Hubo un intento de recuperar, digamos, la idea de justicia social a través de la encíclica Rerum Novarum, Juan 23, pero no se logró. No se logró, ¿por qué? Porque es una sociedad fundada en el trabajo del otro para que yo pueda acumular capital. El sistema de la acumulación del capital sigue vigente, de manera que entre religión y política hay una relación absolutamente inherente a la necesidad de sostener el poder. Muy bien, José Luis, creo que esta es una correcta aclaración y diríamos una relación entre lo que significa la religión y la ideología, ¿no? Que, por cierto, con los nuevos estudios sociológicos de estos tiempos dan mejores luces como para poder interpretar nuestra historia andina prehispánica y nuestra realidad actual. En ese entender quisiera ver, Guillermo, ¿nos podrías de repente complementar al respecto a esta, ya estamos hablando en la época de la colonia, cómo es que la religión, los evangelizadores impusieron obviamente el dogma, la doctrina y la religión, precisamente con una serie de métodos. En este caso, ¿cómo utilizaron ese hecho que hay en la religión, la lucha entre el bien y el mal? Relacionado precisamente con la festividad de la Virgen de la Candelaria, que es una de las cosas bastante importantes que quisiéramos que nuestros amigos lo sepan. Bueno, vamos a tomar también por esta vez algo que José Luis dijo respecto, aunque muy poco, sobre la Diablada. Y si me permiten, tal vez ahondar un poco más en el origen de esa danza. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la religiosidad, el sentimiento religioso de la gente, parecería algo natural, algo consustancial, digamos, a la especie humana. Siempre la debilidad frente a los fenómenos de la naturaleza ha desatado ciertas creencias y algunas de esas han sido mitificadas, han sido espiritualizadas, para llamarlo de alguna vez. Y en la época precolombina, incaica, ese sentimiento se ha expresado, como ya se ha aludido acá varias veces, en el culto a una serie de instituciones, de creencias y de deidades, como son Pachamama, como es Pachacamac, y en fin, una larga lista pasando, como se ha dicho, de las costumbres religiosas, de las apachetas, en fin. Entonces, por otro lado, en Europa, que vino posteriormente a estas tierras, la religión católica tenía sus propios métodos, propias formas de difundir las creencias de la Iglesia Católica. Y una de esas instituciones que se llevaba a la práctica con mucha frecuencia, estaba institucionalizada
era lo que se llamaban los autos sacramentales. Los autos sacramentales no eran otra cosa que la teatralización de ciertas escenas bíblicas, ¿no? Para difundir en los pueblos grandes o chicos con la finalidad esencial de catequizar, es decir, de afirmar la fe católica y de ganar hacia la fe católica a mayores creyentes. Bueno, poco más antes o poco después de 1570, entonces vinieron los jesuitas, entre ellos unos a Paraguay, otros a Huánuco y otros a Juli. Entonces, en Juli se realizó ese ensamble, esa confusión, esa amalgama, ese hecho sincrético de las creencias preexistentes con las creencias importadas de Europa. Entonces, los catequizadores jesuitas también usaron este procedimiento de difusión y de afirmación de la fe cristiana que eran los autos sacramentales en Juli. Entonces en Juli se realizaban, como ya lo dicen algunos cronistas de la historia, ¿no?, los autos sacramentales en los cuales se teatralizaba los 7 pecados capitales. Entonces los 7 pecados capitales representaban una lucha, esa lucha entre el bien y el mal. El bien representado por el ángel como mensajero de Dios y el mal representado por los diablos, los mensajeros de Satanás. Entonces, para hacer asequible y para poder no cambiar totalmente una creencia, sino utilizar la creencia preexistente y combinarla con la que se quiere imponer, es que salió, digamos, esa teatralización a la cual tuvo que ponerse música. ¿Y cuál era la música disponible en ese medio y en esa época histórica? Era la música del sicu, de los sicuris. Entonces, los autos sacramentales, esa teatralización en Juli, ¿no?, tuvo pues ese ensamble entre los movimientos corporales, ¿no?, de los actores en el auto sacramental y la música de los sicus, los sicuris. Ahí nació la diablada, ese fue el origen. Entonces esta diablada se fue difundiendo por el espacio altiplánico, en el cual todavía pues no existían repúblicas formadas como ahora, ni de Bolivia, ni de la República del Perú. Y los productos culturales eran pues difundidos por todo ese espacio. Y alguna vez, seguramente, como se prueba con algunos documentos, algunas sicuris de Puno, de Mañazo, que ya habían copiado, asumido lo que se había creado en Juli, fueron de visita a Oruro. Y entonces existía, por decir así, porque por esos designios medio raros de nuestros hermanos bolivianos, han hecho desaparecer del Museo Municipal de Oruro esa vestimenta en cuyo pecho aparece el escudo peruano. Y por otra parte, también hay cierta prohibición, tal vez no expresa, de hablar
del primer conjunto de diablada de sicuyos en Oruro, que justamente se llamaba Mañazo. Entonces, todo estaba dicho y ese fue el origen de la difusión de esta danza en el altiplano. Del altiplano antiguo, aquel que hablamos de la audiencia de Charcas, a la cual pertenecía Puno por muchos años. Solo 200 años de la independencia del Perú es que Puno pasa al virreinato del Perú y posteriormente a la República Peruana. Habría que decir también por esto mismo que por nuestra parte, por ejemplo, clasificamos las danzas que se bailan en la Candelaria, sobre todo, y que se bailan en Oruro, en las danzas altiplánicas, las que se bailaban en todo ese espacio, y entre ellos está la diablada, la cuyahuada, ¿no? Cayahuayos, en fin, una pequeña lista. Y las danzas netamente bolivianas, como son los caporales, el tinco y otras. Y Puno, por su parte, también tiene las llamadas danzas autóctonas. Entonces, tenemos tres formas de ver el conjunto de danzas en el espacio de la meseta del Collao, para decirlo así geográficamente. Muy bien, gracias Guillermo por esta aclaración. Ahora quisiéramos preguntarle al profesor Gesualdo Portugal. Él, como conocedor ampliamente de este detalle, como documentalista, ha hecho pues un recuento bárbaro de la cantidad de fiestas patronales que hay en Puno, no solo en el Perú. En Puno pues tenemos la Inmaculada Concepción, ya mencionó algunos José Luis, la Virgen del Carmen, la Virgen de las Mercedes, también tenemos ahí a la Fiesta de la Cruz en diversos lugares, la Virgen de la Asunción, ya habíamos mencionado, y también de algunos santos, el famoso Tatapancho, ¿no? O el San Miguelito. ¿Y quién es el San Miguelito tan famoso y también popular, ¿no? Quisiéramos que nos hicieras, diríamos, un recuento, estimado Gesualdo, de esas fiestas patronales que se practican ya ahora en el siglo XX, siglo XXI, obviamente acompañadas todas de bailes, danzas, al mismo estilo antiguo que hacían nuestros antepasados. Bueno, fundamentalmente el desarrollo de nuestras danzas y de nuestra música está ligada a esa religiosidad. Todas las fiestas, el Tatapanche, el Orgullo, Mamita Concebida, en fin, de todas las provincias tienen esencia de darle a los santos o a la Virgen un reconocimiento a través de esa danza. Por eso que la fiesta de la Candelaria es netamente religiosa, pero reúne dos grandes situaciones artísticas. Un concurso de danzas autóctonas y el otro concurso de danzas denominadas de luces. ¿Pero por qué? Porque se está llevando a cabo la fiesta de la Candelaria. O sea, están íntimamente ligadas. Toda esa eclosión, toda esa fuerza, toda esa vida espiritual y física también se ha trasladado a Lima. Somos más de 300 instituciones puneñas acá en Lima. Y todas tienen el mismo espíritu, el mismo cariño hacia el homenaje a los santos, a la Virgen y el desarrollo de nuestra música y danza. Justamente, por eso que Puno es denominada la capital del folclore peruano y debe ser de América, porque
en las exposiciones que acabo de escuchar, se habla de todo ello, de América, ¿no? Aunque Bolivia hay que recordar que recién en 1826 pasa a ser Bolivia. Antes era el Alto Perú. Entonces, cuando pasa a ser Bolivia, se lleva todas nuestras costumbres, toda nuestra cultura. Y Bolivia pasa, pues, ¿no?, una comparación a general. Uno se queda como soldado. Y nos quedamos los puneños, ¿en qué situación? Inmersos en una pluriculturalidad y un multilingüismo. Mientras en Bolivia casi hay una autonomía. De hecho es Bolivia, ¿no? No hay mucha división, pero acá sí. Tal es el caso que cuando recién llegamos hace años, nos miraban con desdén, cerrando estos choros por acá, por allá, ¿no es cierto? ¿No? O a los hermanos de la selva, chunches, ¿no? El limeño criollo, caramba, ¿qué le ibas a decir? Pues puno, ¿no? Y a los departamentos del norte. Entonces, toda esa fuerza, toda esa inclusión ha sido ahora tomada por puno. No olvidemos eso. Tal es el caso que tenemos un título mundial, como acabamos de recibirla, ¿no?, por parte de Guillermo en su exposición, ¿no? La Virgen de la Candelaria es reconocida mundialmente, ¿no?, como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, eso concluye. Osvaldo, muchísimas gracias. Claro que tus criterios amplifican un poco más el tema principal de este conversatorio. Y quisiéramos ya casi al final de la conversación, agradeciendo de sobremanera a José Luis Ayala, a Giswaldo Portugal, a Guillermo Vázquez, a Gloria Terroba, la directiva, y al presidente Uriel Estrada. Sin embargo, no quisiéramos, digamos, concluir con unas, diríamos, finales o palabras de José Luis, dado que nos has hecho una interpretación dialéctica de las religiosidades en los Andes. Es muy profunda tu intervención, y quisiéramos que nos complementes con unas palabras finales. Mi estimado José Luis, agradeciéndote nuevamente esta confianza de entrar en este diálogo, en esta conversación. Bien, y yo quisiera empezar esta última parte felicitando realmente a los directivos de Isla Titicaca, especialmente a Uriel Estrada, por supuesto a Bruno, ¿no?, que son unas personas que siempre le dan una vida propia, cultural, a esta entidad que se ha reabierto después de mucho tiempo. En efecto, los intelectuales tienen el deber moral de podernos diseñar lo que ha sucedido, lo que ahora ocurre, y quisiéramos de todos los intelectuales su participación para que el Perú evisore un nuevo tiempo, un tiempo distinto. El Perú nunca ha tenido un proyecto histórico para 50 años. El Perú nunca ha tenido un proyecto que necesariamente sea redactado desde las ciencias sociales y que nos permita tener por lo menos un avisoramiento de lo que hemos sido. El Perú nunca ha tenido una clase social política. El Perú nunca ha tenido una vanguardia ideológica. El Perú no ha tenido realmente líderes que hayan formado grandes agrupaciones políticas y que nos hayan dado la posibilidad de tener esperanzas. Hay que recordar que el Estado peruano, especialmente el Estado en el que vivimos, es un Estado fascista, con la presencia de Luis Sánchez Cerro, con la continuación de Benavides, de Odría. Entonces, el Estado peruano hoy día tiene un pensamiento fascista y que naturalmente los intelectuales tienen el deber moral de intervenir en esta posibilidad de repensar el Perú. Hay que volver a pensar el Perú y
y diseñar, participar en lo que debe ser el Perú del siglo XXI. De una manera especial me complace de manera particular saludar la presencia de Guillermo Vázquez Cuentas y de Jesolo Portugal Castelo. Y naturalmente siempre estaremos atentos a lo que hemos planteado. Los intelectuales, los escritores, las entidades como Mr. Titicaca tienen que respondernos a 3 preguntas. ¿Qué hemos sido? ¿Qué somos? ¿Y qué debemos ser? Gracias nuevamente, mi estimado José Luis, por habernos compartido esta noche. Y obviamente tenemos que también darle el uso de la palabra a nuestro presidente, el doctor Uriel Estrada Peso, quien también es el responsable de estas jornadas culturales bajo la conducción de la señora Gloria Terroba de Bravo. Doctor Uriel, buenas noches y las palabras son suyas. Buenas noches. Distinguida comunidad briseña, amigos puneñistas, señores expositores, tengan ustedes muy buenas noches. Qué gran lección acaba de otorgarnos este nuevo miércoles cultural al habernos entregado la maravillosa imagen de la religiosidad andina, altiplánica y puneña, que como todos sabemos recorre palmo a palmo la vértebra andina, uniendo espiritualmente a pueblos como el boliviano, el norte argentino, chileno, el paraguayo y el ecuatoriano. La religiosidad de estos nuestros pueblos indígenas andinos hoy por hoy está constituida por una compleja interacción teológica entre los elementos originales y los cristianizados, históricamente producidas tales como el sincretismo, la resistencia, entre otros. Es importante el tema del sincretismo porque permitió a nuestra gente originaria conservar su propia cosmovisión, integrándola a la religión impuesta por los invasores hispanos. Uno no deja de tener un altísimo fervor religioso tangibilizado en las innumerables iglesias levantadas en cada uno de nuestros pueblos quechuas y aymaras, que rinden pleitesía a vírgenes y santos a través de fiestas que se repiten anualmente de confín a confín. La festividad de la Virgen de la Candelaria es en Puno objeto de una manifestación popular de colosal magnitud, tanto que la UNESCO le otorgó el rango de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Finalmente, en esta oportunidad cabe el agradecimiento a nuestros ilustrados invitados que nos han permitido compaginar armoniosamente nuestra visión de la religiosidad de nuestra tierra a través de este conversatorio. Gracias a sus exposiciones se ha engrandecido el horizonte cultural briseño sobre la religiosidad que nos acompaña desde que abrimos los ojos. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los 3 expositores, a los 3 ponentes, en primer lugar al prolífico escritor puneño aymara José Luis Ayala Olazaba, un auténtico yatiri, internacionalmente respetado. Como sabemos, es un gran novelista, un poeta, un crítico literario y periodista. Ha escrito las biografías de Gamandiel Churata, Carlos Oquendo de Amat y Alberto Mostajo. La próxima semana entrará en circulación su libro 21 cartas a Mario Vargas Llosa, que se refiere al proceso electoral de la segunda vuelta electoral. Finalmente, agradecer al doctor Guillermo Vázquez Cuentas, intelectual puneño, director y editor de diversas publicaciones culturales. Es asociado vitalicio de nuestra asociación, en la que realiza actividades vinculadas
vinculadas a los fines institucionales. Próximamente presentaremos su libro Escritos sobre la Puneñidad, editado por la Universidad Nacional del Altiplano, que recoge una amplia selección de sus artículos y ensayos cortos. Asimismo, nuestro agradecimiento al profesor Gesualdo Portugal Castelo, documentalista y expositor de la cultura puneña. Agradecimientos al asociado Bruno Medina Enríquez por haber moderado este evento cultural, cuya realización constituye una innovación en los formatos que se emplean para este tipo de actividades. Vaya también en esta noche el agradecimiento a la vocal de Actividades Culturales e Investigación asociada Gloria Terroba de Bravo, que cumple así con una emisión más de los miércoles culturales, que ha contado con la colaboración de las vocalías de Actividades Artísticas y de Comunicación e Imagen Institucional a cargo de los asociados Miguel Aste y Arturo Pérez. Amigos, queremos también expresar los reconocimientos institucionales al Ministerio de Cultura por el apoyo económico que ha dispensado a nuestra institución, con cuya ayuda económica ha sido posible ofrecer esta manifestación de nuestra cultura puneña y altiplánica. Gracias totales. Muchas gracias también a usted, doctor Uriel Estrada Peso, y a todos ustedes, amigos, que nos están siguiendo vía las redes de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca. Y ya llegando al final, los invitamos a seguirnos todos los miércoles en las próximas semanas, las siguientes jornadas culturales de los miércoles culturales. Y para concluir, quisiéramos transmitirles para ustedes un recuento de las fiestas patronales de Puno en la actualidad. Disfrútenlo, amigos. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Concurrencia de la ciudad de Puno. La Policía Nacional del Perú se une a este homenaje a nuestra Santísima Virgen María de la Candelaria.
rinde el homenaje a la santa patrona de la región de Puno. Thank you.